Hoy, domingo 1 de octubre del 2023, estamos dando inicio a nuestra sesión número 1 del curso sobre el alfabeto hebreo. Un curso en el que vamos a ver las diferentes características de este alfabeto, de esta sabiduría, para comprender no tanto la escritura o el significado de las letras, sino más bien para entender de qué forma estas grafías nos enseñan la esencia de nuestra realidad interior, cómo a través del conocimiento de este tipo de textos vamos a poder encontrar las respuestas a preguntas tan elementales como quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es nuestra misión en la vida. Entonces, el día de hoy quiero presentarles una proyección de las cosas que hemos preparado con la intención de que podamos ir siguiendo esta sesión. El alfabeto hebreo, sin entrar mucho en la historia, es un conjunto de grafías que se le denomina como arameo cuadrado, es decir, es una de las lenguas semíticas que fueron utilizadas en la región de Palestina principalmente. El nombre que se le da a este tipo de lenguas semíticas, es curioso porque el pueblo de Israel podría ser clasificado como el pueblo del nombre. ¿Por qué? Porque es un pueblo que utiliza eh, el, el alfabeto semítico, es decir, es un pueblo que se encarga de estudiar el nombre. Y como lo veremos más adelante, todas las letras del alfabeto hebreo provienen del nombre de 4 letras o tetragrama. El nombre el alfabeto hebreo, perdón, va a ser un despliegue, un desdoblamiento de este tetragrama. Y con él se va a poder analizar el significado de cada una de las letras. A diferencia de lo que ocurre con los alfabetos latinos, en el caso del alfabeto hebreo, las letras sí tienen un significado. La A en español no significa nada. Es solamente la representación de un sonido. A diferencia de ello, la letra Aleph sí tiene un significado dentro del hebreo. Y así todas las letras. ¿Por qué? Porque inicialmente, en su escritura más antigua, el hebreo representaba a sus grafías con semejanza a ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de la Aleph, que se le considera que tiene semejanza con la cabeza de un toro, pues su escritura era parecida a eso, a la cabeza de un toro. De la misma forma, la letra Bet, que significa casa, tenía una grafía cuyo significado era el de la casa. De esa misma forma, todas las demás letras, la Dalet que parece un dintel de una puerta, la Gimel que parece un camello y así sucesivamente. En el caso del hebreo vamos a encontrar que cada grafía representa una enseñanza espiritual, una enseñanza psicológica y una enseñanza moral. Para ir encontrando esos significados, bueno, pues se recurre a diversas
formas de interpretación, desde la forma que tiene la grafía hasta lo que significa su nombre, la composición de las letras del nombre de la propia grafía. Con todos esos elementos podemos ir encontrando las diferentes o los diferentes significados. Entonces, el significado de cada letra estará enlazado con su raíz espiritual. Dentro de la tradición judía, la realidad se presenta como un texto que se encuentra esperando a ser leído e interpretado por su lector. Pero este texto no es un texto cualquiera, como si agarro un libro y digo, este es el del Sefer Yetzirah, ¿verdad? Pero los comentarios que trae, bueno, pues son anotaciones, explicaciones, pero no representan como tal al propio texto, una esencia divina, los comentarios. Pero en el caso de la Torá, sí es un caso distinto, porque se trata de un texto escrito por Dios, el cual habla de diversas dimensiones de existencia. Y estas diversas dimensiones de existencia se van entretejiendo a través de el lenguaje divino, se van entretejiendo por medio de las letras del alfabeto hebreo. Y la realidad en la que vivimos se configura a partir de la forma en la que nosotros la leemos. Si nosotros tenemos una lectura adecuada de esta realidad, por ende, su configuración va a ser adecuada y benéfica para nosotros. En caso contrario, si tenemos una lectura inadecuada o desde la inconsciencia, porque prácticamente sería una no lectura del texto, entonces nuestra vida va a estar sometida a ciertas fuerzas o energías que nos subyugan. Podríamos decir que estaríamos sometidos al destino y no controlaríamos toda nuestra existencia. En el círculo que ven aquí, o están dispuestas las letras de la forma en la que las vamos a estudiar. En esa división que hace el Sefer Yetzirah, las primeras, las letras más centrales son las tres letras madre, luego las letras dobles y las letras simples. Por eso se presentan así. No se preocupen por copiar nada de lo que está aquí, porque voy a subirlo al Classroom y ahí lo van a poder descargar y verlo con atención. Entonces, todo lo que ha sido creado se encuentra descrito en la Torah, no en su literalidad, sino en su significado profundo. Recordemos que dice el Reb Nachman al leer el libro de Proverbios 8, que la Torah son los planos de la creación. Todo lo que ha sido creado contiene su descripción de creación en el texto sagrado. Ahora, ¿quién es el que se debe encargar de realizar la lectura e interpretación del texto? El ser humano. Será el ser humano consciente que tenga la capacidad de entender y utilizar el lenguaje divino de Dios, con lo cual, tal como lo mencionan algunos cabalistas, el ser humano se convertirá en el hablante, es decir, en aquel que expresa, que tiene la capacidad de comunicarse con Dios. Ese ser humano que pierde su conciencia, decae a este mundo material,
pero después de decaer, tal como lo expresa la palabra Jacob, que significa talón, tiene la capacidad de convertirse en Israel, que significa o tiene dentro de su expresión las palabras mi cabeza. De ser el talón puede pasar a ser la cabeza y entonces sí, está en el nivel del hablante, en el nivel de esa criatura a la que Dios le otorgó la capacidad de hablar su propio lenguaje. Y una vez que habla su propio lenguaje, el ser humano es capaz de convertirse en un co-creador con Dios, de ser copartícipe de la creación. Por eso es que la propia Torá, o su propio texto en Bereshit 2:3, nos dice su obra que Dios creó para hacer, no para hacer Él, para que nosotros hiciéramos. ¿A través de qué? De la lectura e interpretación del texto. La esencia de este pasaje, que es con lo que cerramos esta diapositiva, que dice su obra que Dios creó para hacer, implica un hacer, pero no para el ser, no para Dios, para el ser divino, sino para el ser humano. Porque más adelante, una vez que se da la descripción de cuando se recibe la Torá, dice el ser humano, haremos y entenderemos. Es decir, a partir de la acción vamos a lograr entender el significado profundo de la Torá. ¿De qué tipo de acción nos está hablando el texto? A partir de la acción ética, de la acción transformadora. Entonces, este texto nos viene a reafirmar la idea de una acción transformadora, de que para poder entrar en contacto con la parte ética del ser humano, se necesita la acción ética. Sin esas dos formas, no podemos transformar nada, no podremos modificar nada. Muestra de que Dios le entrega al ser humano esa capacidad para que podamos hacer la obra de Dios es el pasaje de Bereshit 2:19, en el que se menciona todo lo que el hombre llamó a cada alma viviente, tal fue su nombre. Entonces vamos ahora, una vez que ya entendimos esto, es necesario comprender que la importancia de esta última cita radica en esa facultad que tenemos. Dios nos entrega su propio lenguaje para que seamos copartícipes de ese acto creador a través del lenguaje, de la palabra, pero ahora, para completar la creación, pues necesitamos saber cuál es la finalidad. Si nosotros no sabemos cuál es la finalidad de un acto o de algo, pues no lo podemos completar. Si yo les digo, les entrego aquí mis notas, ¿no? Y les digo, terminen las notas de la clase, pues si ustedes no saben cuál es la finalidad de la clase, no van a poder completar mis notas. Necesitamos conocer cuál es la finalidad de lo que vamos a completar, que en este caso es la finalidad de la creación. Si nosotros no entendemos esa parte, pues es imposible completar algo.
Dentro de la cábala, como ya lo hemos dicho, lo más importante del acto creativo es lo que se ha generado al final de dicho acto. En este caso, si seguimos como hacen los cabalistas, la interpretación del texto del Génesis en cuanto a la descripción de los 6 días de la creación, nos daremos cuenta que lo último en ser creado es el ser humano. Por ende, lo más importante del acto creativo es el ser humano. Ya tenemos cuál es la parte o pieza clave del acto creativo. Ahora lo que debemos saber es cuál es la finalidad de la creación. Y tal como nos enseña Haim Luzzatto, la finalidad de la creación es prodigar el mayor bien a la criatura, es decir, entregarle lo más que se pueda a esta criatura, hacerla feliz por completo. Y si nos preguntamos cuál es el mayor bien que se le puede entregar al ser humano, ¿cuál podría ser su respuesta? ¿O qué responderían ustedes? ¿Qué creen ustedes que sea el mayor bien, la mayor felicidad para el ser humano? Para mí sería, Omar, que yo entendiera exactamente mi relación con mi creador. Ese sería para mí mi mejor A ver, si bien. quieren, regresamos un momento acá porque no sé si alguien está haciendo uso de la voz, de la palabra, Ajá. y ahorita regresamos a la presentación. Sonia, Adelante, si alguien quiere. Sonia, mira, para mí el mejor bien de mi creación sería es tener No sé conciencia, si soy yo o no te escucho, Sonia. o porque yo ya quité ¿Las mi, demás la escuchan? Sí, sí, sí le escuchamos. sí, A ver, entonces, permítanme tantito, déjenme ver. Aquí. Yo también escucho a Sonia. gracias, sí. Yo también te escucho, Sonia. Creo que es Omar el que no nos escucha. Ándale, sí, hacer el que no A ver, tenga. permítanme tantito. A ver ahí, A si ver, ¿ya quieres, me Sonia. escuchas? ¿Ya me escuchas, Omar? Sí, ya te escucho Ya, perfecto. perfecto. Ok, te decía que yo para mí en este punto de mi vida mi mayor o felicidad o entendimiento sería comprender exactamente la conexión mía con mi creador. Ok, muy bien. ¿Las demás quieren hacer algún comentario sobre cuál es qué consideran que es el mayor bien que puede recibir el ser humano? Para mí Eh, sería conocer a mi creador, conocer a Dios. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, para mí sería el árbol de la vida. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? Por ahí escuché como que alguien. Este, no puede tomar la llamada Tere. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. Y yo ahorita le pinché para hablarte y luego ya dice aquí, término de hablar, ya no te veo ni, sí te escucho, Ajá. no sé qué puedo hacer.
pues es en cuestión de tu teléfono, ahí no sabría como, como qué decirte que puedes hacer. Bueno, si alguien más... Ya regresé. Muy bien. Si alguien más quiere comentar algo, si no, pues continuamos con el curso. Regresamos entonces a nuestra presentación. Decíamos, ¿cuál será el mayor bien que puede recibir el ser humano? Y la respuesta es ser capaz de construirse a sí mismo. ¿Qué es lo que implica esto? Que nos encontramos en un estado de imperfección, el cual debemos ir rectificando a través del ejercicio de nuestra propia libertad, de convertirnos en causa de nosotros mismos. Pero eso solo va a poder tener lugar una vez que nos hacemos conscientes de nuestro papel dentro de la creación. Una vez de que nos hacemos conscientes que nosotros somos la parte más importante de la creación, pero eso no significa que actuemos despóticamente, como todo está a nuestro servicio, nos vamos a servir de todo, sino más bien lo que nos está enseñando esto es que al ser la parte más importante de la creación, somos los responsables de toda la creación, porque somos la criatura que tiene el mayor número de capacidades, pero sobre todo, como lo decíamos hace un momento, somos la criatura capaz de hablar el mismo lenguaje que Dios. Entonces, el prodigarnos el mayor bien implica darnos libertad de acción, libertad de elección y la capacidad de construirnos a nosotros mismos, de no ser el efecto de una causa distinta o fuera de nosotros, sino más bien ser en la causa de nosotros y nosotras mismas. Entonces, vayamos siendo conscientes de esa parte, porque una vez que entendemos nuestro papel en la existencia, podremos ser capaces de adentrarnos en conocimientos como este, en saber cuál es nuestra configuración espiritual, psicológica y material, porque como vamos a ver más adelante, la cuestión lingüística dentro de la mística de la Cábala lo abarca todo, el texto lo es todo, pero vamos más adelante a ver esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, Muy bien. Ahora, el que nosotros nos convirtamos en causa de nosotros mismos constituye la dimensión más trascendental de la Torá. Es decir, el ser causa de nosotros mismos implica que la Torá nos fue entregada no nada más para que conociéramos los mandamientos, que son 613, etcétera, etcétera, sino que la Torá nos fue entregada para dos cuestiones. Una, para conocernos a nosotros en la parte individual del alma concreta que somos en este instante, conocer la configuración de nuestra personalidad, el por qué actuamos de una o de otra forma determinadas, y también para enseñarnos cuál es nuestra verdadera naturaleza, para mostrarnos
¿Qué es lo que debemos realizar para llegar a esa naturaleza real que es ser parte de la conciencia universal? Una vez que llegamos a eso, entonces sí, somos capaces de transformar toda nuestra realidad, de pasar de la conciencia individual y que se encuentra limitada a una conciencia universal e ilimitada. Leer el texto es hacernos conscientes del papel que tenemos dentro de la creación. Interpretar es poner esa conciencia en movimiento. Yo ya sé cuál es mi papel en este mundo. Completar la creación de Dios a través de mi autoperfeccionamiento. Ese es el papel que todos venimos y todas venimos a desempeñar a este mundo. Una vez que ya tengo conciencia de eso, al momento en que me pongo en contacto, que entro a interpretar el texto de la Torah con esa conciencia, entonces mi interpretación pone en movimiento la conciencia de lo que represento yo en la creación. Por esto, lo que nos enseña es que el ser humano se va a constituir, el ser humano consciente, se va a constituir como ese co-creador o copartícipe del acto creativo de Dios. Nos dirá el profeta Jeremías, y en un sentido muy similar también lo dirá Isaías: yo he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué significa esto? Que Dios ha puesto sus palabras en nuestra boca, es decir, viene a corroborar lo que se nos decía en Bereshit 2:19. Todo lo que el hombre llamó, es decir, todo lo que el hombre co-creó con Dios, completó con Dios a través de darles nombre, así fue llamado. Es decir, Dios puso en nuestra boca sus palabras. Eso es lo que significa, por un lado, tenemos la capacidad de crear con la boca, pero no en el sentido que lo expresan esas personas que hablan de los decretos y esas cosas que no es que no sirvan, sino que no contribuyen a un perfeccionamiento del ser humano, porque solo generan gente egoísta. No es en ese sentido que tenemos la capacidad de crear, es en otro muy diferente, que lo vamos a ver más adelante conforme avance el curso. La otra, el otro significado que tiene esta frase de yo he puesto mis palabras en tu boca es respecto a la interpretación del texto. Yo he puesto mis palabras en tu boca, lo podemos completar para que con los matices, yo he puesto, perdón, podríamos decir, completando lo que dice Jeremías de yo he puesto mis palabras en tu boca, esto obviamente haciendo referencia a algo que dijo Dios, para que con los matices que le des a través de tu interpretación, logres crear nuevos firmamentos. Es decir, el intérprete, que somos todas y todos nosotros, abre la creación, abre la realidad a un infinito de posibilidades ilimitadas. Es decir, lo que vivimos no es exclusivamente fijo, no se encuentra estático, todo es cambiante. Recuerden, en el curso sobre la creación del mundo decíamos
la existencia está regida por el principio de incertidumbre. Nada se encuentra predeterminado. Incluso, aunque nuestra finalidad de existencia es el autoperfeccionamiento, podemos optar por no perfeccionarnos. Es decir, no está nada determinado. Por ende, una vez que nos adentramos en la interpretación, nos convertimos en co-creadores, en determinadores de qué es lo que vamos a vivir. Y entonces podemos crear 1000 firmamentos, 1000 tierras diferentes o infinidad de tierras y firmamentos distintos, de acuerdo a cómo nos lo permitan nuestras capacidades. Con esto, el libro o la Torá, el libro sagrado, se presenta como la tierra prometida, porque será ese lugar donde la tierra mana leche y miel, es decir, ese lugar de misericordia eternas. Pero depende de nuestra capacidad, depende de si somos dignos para entrar en la tierra prometida. Es el lugar donde se encuentra el templo y el altar de los sacrificios. Este texto. Pero si nosotros nada más vemos conjuntos de letras, no sirve para nada. La existencia misma se va a entretejer por medio de la unión entre las diversas letras que conforman el texto. Por un lado, en referencia a que a través de la meditación podemos transformar las diferentes realidades en las que nos desenvolvemos, pero también en referencia a que el conjunto de letras que encontramos en las narraciones de la Torá vienen a enseñarnos nuestra verdadera naturaleza. Es decir, nos vienen a mostrar cómo es que se ha configurado nuestra naturaleza interior, es decir, nuestro aspecto psicológico, nuestro aspecto espiritual, nuestro aspecto moral y el físico también. Y parecería a lo mejor algo que suena un tanto fuera de racionalidad, o que parecería a lo mejor que a través de un juego interpretativo vamos a hacer ver que esto es así, pero conforme vayamos avanzando se darán cuenta que literalmente somos un texto. Incluso la ciencia lo ve así. Entonces, las letras, al unirse unas con otras, no, las letras hebreas, no van a formar solo palabras, como lo que tenemos aquí, que les escribí. El ser humano se perfecciona por medio de la apropiación de las palabras de la Torá. Esas letras, esas palabras que vemos aquí escritas, son muy distintas a las palabras en hebreo. El hebreo viene a explicarnos la estructura de todo lo que nos rodea, pero sobre todo nuestra estructura interior. Cuando nosotros nos aproximamos a la Torá y hacemos nuestras esas palabras, no en el sentido de nada más leer como podría yo leer mis notas, sino al yo haber leído la Torá y luego hacer estas notas, ya estoy apropiándome de las palabras de la Torá para que me interpreten a mí mismo como persona, para yo entenderme. La interpretación de la Torá tiene como objetivo entendernos realmente en nuestra profundidad. Y para eso, bueno, necesitamos recorrer muchos aspectos de esta interpretación, pero de inicio debemos saber que al momento en que yo me acerco a interpretar la Torá, estoy
dándome la oportunidad de entenderme a mí. Al leer el texto e interpretarlo, lo que estoy haciendo es una lectura, relectura y reconocimiento de mi propia naturaleza. Y obviamente, me veo y me entiendo en todas mis dimensiones. De inicio, en mi dimensión física, como estoy constituido. Posteriormente, en mi dimensión psicológica. Y finalmente, en mi dimensión espiritual, que es la más, la más avanzada. Y la cual se va a ramificar después en dos cuestiones más que, como veremos, conforman estas 5 dimensiones, los 5 niveles del alma. Mi dimensión física es el nefesh, mi dimensión psicológica es el ruach, y mi dimensión espiritual, el de mi alma propiamente dicha, es neshama, cuya palabra es lo que significa alma. Pero bueno, vamos más adelante. Nos dice la Torá en una interpretación que hace el Rabí Nachman de Breslev, he aquí la Torá, un ser humano. Si ustedes buscan esta referencia, Bamidbar o Números 19-14, no lo van a encontrar descrito de esa forma. Aquí hay por eso no es bueno leer la traducción al español para estudiar la Torá, digo, para leer como cultura general no está mal. Pero si nosotros nos vamos a Números 19-14, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Esta es la ley para cuando uno muere. No tiene nada que ver con esto. Pero ¿cuál es el problema de la traducción? Y lo aclaro porque si ustedes toman la Biblia de su casa, van a decir, bueno, ¿de dónde sacó eso? La palabra que se usa en hebreo en Bamidbar 19-14 es Torah, porque Torah significa ley. Entonces, cuando dice aquí, esta es la ley para cuando uno muere en la tienda, puede ser leída, esta es la Torah, puntos suspensivos, un ser humano, cuando un ser humano muere en la tienda. Pero ¿por qué lo interpreta así el Reb Nachman? Porque él es consciente de que la Torah es un organismo vivo, de que la Torah es un paralelo, o tal vez nosotros somos un paralelo orgánico de la Torah. Y en la siguiente clase vamos a analizar cómo es que nosotros somos ese paralelo de la Torah. Cómo es que el nombre divino de Dios se encuentra plasmado en nuestro cuerpo. Las similitudes entre el cuerpo humano y la Torá son mayores de lo que pensamos. Incluso van más allá de lo que hemos dicho respecto a los 248 órganos, los 365 tejidos que conectan nuestra corporalidad. Muestra de esto son 2 palabras que las encuentran aquí en el tercer asterisco. La palabra, por un lado, ot, dentro de la Torah, y la palabra ta, la palabra ta, dentro del cuerpo humano. La Torah se encuentra conformada por letras, otiot, cuya
cuya versión singular es Od, Aleph, Ta. Es decir, la Torá va de la Aleph a la Ta. Pero nuestra corporalidad también se encuentra conformada por palabras, porque recuerden que en el hebreo, cuando dos palabras utilizan las mismas letras, significan lo mismo, pueden ser intercambiables, son sinónimos. Perdón, son sinónimos. Entonces, tanto la Torá tiene letras como tiene células. Y nuestro cuerpo tiene letras y tiene células también. Para la tradición de la Cábala, esta interpretación del cuerpo como la Torá misma nos viene a enseñar que la lectura e interpretación del texto, viene a reafirmar esto que hemos estado diciendo, tiene como finalidad permitirnos comprender nuestra verdadera naturaleza. Porque no solo son estas similitudes, que la más interesante es que la palabra célula se escriba con las mismas letras que la palabra letra. Y es muy curioso porque la palabra letra en hebreo es autorreferencial, ya que letra se escribe con las dos letras que componen o comprenden todo el alfabeto hebreo, con la Aleph y la Taf, la primera y la última. Y como nosotros somos un reflejo, y todo reflejo se encuentra al revés, la palabra célula se escribe de la Taf a la Aleph. Por eso, la lectura y el análisis que nosotros vamos a hacer del alfabeto hebreo no va a iniciar con la letra Aleph, sino va a iniciar tal como lo hace en el Zohar, con la letra Taf. ¿Por qué? Porque nuevamente, aunque el Zohar dice en su texto, en su literalidad, que ese diálogo se da entre Dios y sus letras antes de crear el mundo, no vienen a describirnos de manera cosmogónica y abstracta lo que ocurría antes de la creación. Nos vienen a describir la conformación que vamos a tener como seres humanos. Por eso cada una de las letras presenta cualidades, virtudes, midot, y Dios le responde negándose a crear el mundo a través de ellas con las clipot que cada una tiene, con los vicios, con las cosas que demeritan su energía, pero no porque Dios diga, esta letra es indigna, ninguna de las letras es indigna, porque cada una de ellas representa desde su individualidad la esencia de Dios. Lo que nos viene a enseñar son las cualidades y virtudes que tenemos como seres humanos. Por eso inicia la explicación, el Zohar, con la letra Ta. ¿Por qué? Porque el ser humano empieza, se construye a partir de sus ladrillos más elementales, que son las células, a partir de la letra Ta y no de la letra Ale. Porque el recorrido que como seres humanos vamos a realizar es de la pluralidad hacia la unidad. Lo veremos en clases subsecuentes. La letra Tav representa nuestra conciencia limitada y es nuestro punto de partida para posteriormente llegar a la letra Ale, que es esa conciencia de unidad. ¿Dudas hasta este punto? No, Muy bien. Ahora, al momento en que encontramos una identidad entre la Torá y el ser humano,
la interpretación se convierte en el punto de unión entre, o el punto de conexión entre el cosmos y el microcosmos. Y obviamente entre estos y el macrocosmos, que es todo el sistema energético que rige nuestra existencia. Ese sistema basado en causa y efecto. De acuerdo al Sefer Yetzirah, el punto de partida de la creación son 3 elementos básicos o elementales. Esos elementos son fuego, aire y agua. Para la Cábala, la tierra no es un elemento propio, sino es resultado del agua. ¿Por qué? Porque el texto de la Torá dice que Dios crea las aguas y una vez que han sido creadas las aguas, dice Dios que aparezca lo seco y surge la tierra a partir del agua. Estos 3 elementos son la base de toda la existencia. 3 elementos que se van o van a encontrar su correlativo con lo que denomina el Sefer Yetzirah 3 letras madres, tal como lo encontramos en la Mishnah 1 del capítulo 4 del Sefer Yetzirah, la cual textualmente dice 3 letras madres, Aleph Mem Shin, su fundamento es un platillo de mérito, un platillo de responsabilidad y la lengua del decreto decidiendo entre ambas. Es una lectura muy profunda, pero vamos posteriormente a entender qué es lo que esto significa. De inicio, tenemos ya esa conexión entre el aspecto cosmogónico y el aspecto, el aspecto material y el aspecto espiritual, desde una lectura cosmogónica. ¿Por qué? Porque el fuego, aire y agua, como veremos más adelante, era la forma en la que los antiguos describían los elementos químicos que actualmente tenemos. Por ende, esta descripción de 3 elementos, aire, fuego y agua, vienen a explicar la conformación material, pero su paralelo, las 3 letras madre, vienen a explicar el aspecto espiritual. Y las 3 letras madre, al igual que fuego, aire y agua, vienen a ser el punto de partida de toda la existencia a través de una articulación armónica entre sus diferentes fuerzas. Es decir, cada una va a representar una fuerza espiritual y material que al entrar en contacto con las otras fuerzas generará una tensión armónica entre las 3 para crear el mundo. Por un lado, los elementos físicos para crear este mundo material que vemos, esto que nos da corporalidad, y por el otro, las letras madre para crear en el ser humano su configuración energética dentro de su alma y la configuración de su aspecto o dimensión psicológica. La tensión que haya entre estas 3 letras madre determinará la forma de la personalidad de cada uno y cada una de nosotras. ¿Por qué creen ustedes que esto es así? Que las letras madres determinarán la configuración de nuestra personalidad. ¿Qué es lo que les indicaría que esto es así? Pues porque estamos regidos por los elementos, ¿no? Que son fuego, aire y agua. ¿Qué más? Regreso a este mapa.
observen detenidamente. Ay, ching, me salí. Observen detenidamente el árbol de la vida que es el ser humano. Es un diagrama por un lado de nuestra corporalidad y por el otro es un diagrama también de nuestras configuraciones espiritual y psicológica. O sea, es un diagrama completo de nuestras tres dimensiones. ¿Qué es lo que notan ahí? No notan nada con respecto a la pregunta que les hice. ¿Puede ser el cosmos, microcosmos? No, respecto a la pregunta que les hice es algo muy simple. ¿Por qué las letras madres, que son Aleph, Mem, Shin, determinan la configuración de nuestra personalidad? ¿Por qué no otras letras? ¿Por qué en específico estas tres? Porque las demás se van a subordinar a estas tres Bueno, letras. la Shin la tenemos en la cabeza, en lo que representaría la cabeza. Ajá. La Muy, Aleph en lo que sería el corazón ajá. y me falta encontrar la Mem en el diagrama. Ah, creo que ya la encontré. Está donde está la cadera, en el centro. Ajá, están alineadas. Están Es, alineadas. Es como cuando hacemos la meditación que decimos cerebro, corazón, hígado. Bueno, eso se me figura. ajá. Sí, va un poco relacionado, pero es algo un poco más simple. Si observan, ya que identificamos dónde están las tres letras madres, son las únicas letras que conectan las tres columnas del árbol de la vida. No hay ninguna otra letra que sea la conexión de las tres columnas del árbol. Solamente Shin, Aleph, Mem. Las demás no, este, no, no conectan más que Sefirot. Y a lo mejor conectan alguna la columna izquierda con la central con la derecha, pero ninguna atraviesa el árbol de la vida más que las tres letras madres. ¿Por qué? Porque las tres letras madres, entendidas desde el aspecto psicológico espiritual, van a mostrarnos la forma en la que nosotros conectamos esos tres aspectos de nuestra existencia. El aspecto del rigor, de la misericordia y el que une o lo que causa la armonía entre esas dos fuerzas. Por eso es que las letras madres se sitúan al centro del árbol de la vida, porque son el punto de tensión armónica entre las fuerzas de rigor y misericordia, en sus diferentes manifestaciones de acuerdo a cada una de las sefirot. Por ejemplo, en el caso de la Shin, lo que va a generar es una tensión armónica entre las dos polaridades de los pensamientos mentales. La Ale generará una tensión armónica de los pensamientos emocionales y finalmente la Mem, que se ubica, digo ahí en el diagrama como que le faltó un poquito de proporción al ser humano, pero la Mem que se ubica en el estómago va a lograr el punto de tensión armónica entre los pensamientos pasionales. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí se entiende por qué Shin, Aleph, Mem generan nuestra personalidad? Porque, como decía hace un momento Jocelyn, son los tres centros energéticos. ¿Pero de qué? Tres centros energéticos del pensamiento. No solo hay pensamientos aquí,
Hay pensamientos en todo el cuerpo. ¿Qué son los pensamientos? Son pulsos eléctricos que envían las neuronas, pulsos electromagnéticos. En el cerebro, evidentemente, es muy clara la presencia de estos pulsos que se extienden a través de todo el sistema nervioso por medio del conjunto de nervios que conforman dicho sistema. En el caso del corazón tal vez no es evidente, pero es uno de los centros electromagnéticos más fuertes e importantes de todo el cuerpo. Simplemente la forma que tenemos para comprobar el adecuado funcionamiento del corazón es algo que se denomina electrocardiograma, o sea, una prueba electromagnética del corazón. ¿Qué es lo que se hace para revivir a una persona que ha perdido el pulso cardíaco? Se le da una descarga eléctrica, por lo cual también dentro del corazón hay pensamientos emocionales. Y finalmente, en el estómago, todo el sistema digestivo está compuesto el interior del intestino por el intestino grueso, por neuronas. Hay neuronas en el intestino. Por eso, cuando nosotros estamos estresados, inmediatamente repercute en el estómago. Una persona con estrés sufre de colitis. ¿Por qué? Porque se irrita el intestino al momento en que el estrés sale de control, de que estamos pensando demasiado, sobrepensando las cosas. En el caso del cuerpo humano, pues todo se encuentra conectado. Y los pensamientos que hay aquí son pensamientos pasionales. Muy bien, si no hay dudas, entonces pasamos ahora a ver cómo estas tres fuerzas, que ya las describimos en el aspecto psicológico, ya las describimos las tres letras madres, ya hablamos de los tres elementos de la creación. Ahora vamos a ver cómo estas tres fuerzas también se encuentran representadas en la parte física de la existencia y desde un aspecto científico. Estas fuerzas, ¿no? Estos tres elementos, estas tres letras madres, se identifican con los elementos aire, fuego y agua, como lo veíamos desde la diapositiva anterior. Cada elemento letra va a encontrar su correlativo con una cualidad psicológica. Ya hablamos de esas cualidades, que son los pensamientos, los diferentes pensamientos, que son tres. Por un lado tenemos tres elementos que dan existencia a la cuestión física. Por otro lado tenemos igualmente tres elementos que nos configuran. ¿Por qué? Seguramente muchas de ustedes han escuchado hablar de este libro muy famoso que se llama El Kybalión, en el cual uno de los principios herméticos es todo es mental. El problema es que no se explica con mayor profundidad a qué se refiere, que todo es mental. Pero nosotros somos eminentemente mentales, somos pensamiento, mejor dicho. Pero estamos distribuidos en tres tipos de pensamientos que son los que van a empezar a configurar nuestra cuestión psicológica. Los pensamientos mentales, pensamientos emocionales y los pensamientos pasionales. ¿Por qué? Porque todo en la existencia es pensamiento, todo es inteligente. Y eso que se llega a mencionar de que lo que nos rodea entiende lo que estamos pensando, es debido a esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conformados Shin Aleph Mem. Pensamientos mentales, pensamientos emocionales y pensamientos pasionales.
En el cosmos y lo que nos rodea, toda la creación, está compuesta por fuego, aire y agua, que en última instancia, ¿qué es? Pensamientos mentales, pensamientos emocionales y pensamientos pasionales. Entonces, cuando nosotros aprendemos cómo activar esa vibración que es idéntica con la de la creación, para generar una tensión armónica, podemos lograr transformar la existencia. Pero ¿cuál es la precondición? Lo veíamos al inicio de la clase. Necesitamos hacer nuestras las palabras de la Torá, tal como dice, perdón, se me perdió la cita, su obra que Dios hizo o Dios creó para hacer. Es decir, a través de la práctica virtuosa, activamos la conexión. Si yo quiero que funcione este aparato que tengo aquí enfrente, lo que necesito es hacer que no lo tengo aquí, sí está aquí a la mano, que este cable se conecte a la luz y luego conectarlo aquí a la entrada del dispositivo. Pero si yo no conecto el cable con la fuente de luz, no va a haber posibilidad de que esto funcione. Si yo no establezco conexión con la creación, no va a haber posibilidad ni de que la creación funcione como debe funcionar, ni de que yo me desempeñe como me tengo que desempeñar. La creación no se va a completar, yo no voy a cumplir la misión que tengo y entonces voy a tener que regresar a este mundo para nuevamente enfrentarme a dificultades, enfrentarme a complicaciones tanto materiales como espirituales para encontrar la conciencia de perfeccionamiento. Y todo porque no enchufé los dos conectores. Si yo realizo la práctica virtuosa, me conecto con la energía de todo lo que me rodea. Y ya no voy a vivir a expensas del principio de causalidad, de ser el efecto de una causa externa a mí. Yo me voy a convertir en mi propia causa. Pero para eso necesito ese conector y el conector es la acción ética, la acción transformadora. Sin ella no hay posibilidad de nada. Y esto viene a demostrar desde el aspecto místico esa frase que hay en el argot científico que reza: la mirada del observador transforma el objeto observado. ¿Por qué? Porque nosotros somos el propio objeto observado. ¿Qué estamos observando? Y ahorita entramos a la explicación. Las partículas elementales de la materia que son protón, neutrón y electrón. Y esas partículas elementales están en mí también, no solo porque me configuran materialmente, no porque los átomos que conforman las células que me componen estén hechos de protones, neutrones y electrones, sino porque esos protones, neutrones y electrones son paquetes de energía inteligente que se conectan con los paquetes de energía inteligente que están en mi interior, ya no en su forma de protones, neutrones y electrones, sino en su forma estructurada como pensamientos mentales, pensamientos sentimentales o emocionales y pensamientos pasionales. Cuando yo me acerco a observar el comportamiento de estas partículas, les voy imprimiendo lo que hay en cada uno de mis tres centros del pensamiento.
Entonces toda la creación está concatenada, no es más que un círculo como el que se ve aquí, un círculo en el que se concatenan los tres niveles de la creación: cosmos, macrocosmos, cosmos y microcosmos, que se encuentra también representado en esto que estamos viendo en la pantalla. El macrocosmos representado por la letra Aleph, el cosmos representado por la letra Shin y el microcosmos representado por la letra Mem, que a su vez está en nuestro interior, en esas tres formas del pensamiento. Y obviamente, cuando nosotros logramos controlar las tres fuerzas del pensamiento, somos capaces de controlar, por un lado, nuestro aspecto espiritual, pero también de controlar y modificar nuestro aspecto material. Ustedes lo han podido ver en las personas que a lo mejor se han venido a atender conmigo, que su semblante cambia, el tono de su piel cambia una vez que terminan este proceso de autosanación, porque quienes se sanan son ustedes, yo nada más les doy un empujoncito. Una vez que terminan este proceso de autosanación, ven una transformación en sus rasgos físicos. Pues si nosotros fuéramos completamente conscientes de todas las capacidades que implica el uso de esta energía, seríamos capaces de transformar toda nuestra materialidad. Si tenemos, por ejemplo, Hasbe Shalom, Dios no lo quiera, problemas de hígado graso, seríamos capaces de regenerar el hígado a través de esto. Pero ¿cuál es la precondición? No es que esto sea una fórmula mágica que les diga, a ver, vamos a desplegar el nombre de la letra Shin y luego el de la letra Aleph y finalmente el de la letra Mem y con eso se van a sanar. No. La precondición es la práctica virtuosa, pero sobre todo, y eso lo vamos a tratar más adelante, cuando tenemos una problemática, una afección que se traduce en que padecemos un mal, toda persona enferma pues piensa que su enfermedad es un castigo, que el mal que recae sobre ella traducido en enfermedad es un castigo y entonces empieza a molerse la cabeza y decir qué es lo que he hecho mal, por qué me pasa esto, qué es lo que no hice adecuadamente, pero está viendo las cosas desde una perspectiva errónea. No es un castigo. El mal no es el resultado de nuestro comportamiento. Las cosas no solo funcionan así. Eso es una visión superficial y quedarnos solamente en el aspecto de causa y consecuencia. Sí, efectivamente, una persona que actúa mal pues va a tener una repercusión negativa en su vida en algún momento o en alguna existencia. Tal vez no en la que está en este momento, pero en otras existencias está teniendo esa repercusión. Pero ese no es el punto importante. El mal tiene como finalidad enseñarnos. Es una herramienta pedagógica, pero nunca lo vemos desde esa perspectiva. Siempre decimos, ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo estoy haciendo caridad, estoy estudiando cábala y me pasan estas cosas, es que no funciona la cábala, es que yo no la estoy aprendiendo bien. Pues en ese último punto creo que sí tenemos razón. No la estamos aprendiendo bien porque estamos abordando la situación desde un punto de vista erróneo. ¿Cuál es el punto de vista adecuado? ¿Qué enseñanza voy a sacar de esto? Y no es nada más decir, ay, pues ya no voy a comportarme de tal o cual manera. No, no, no. Esto implica un estudio profundo. ¿Qué significa un malestar
en la boca, en la cabeza, qué significa la migraña, qué significan las aftas en la boca, problemas en la dentadura, qué significa los problemas en los riñones, en el hígado, en las piernas, las manos, articulaciones. O sea, el cuerpo nos va a hablar para enseñarnos algo a través de sus dolencias. ¿Cuál es el problema? Pues que no sabemos. Dice Friedrich Weinreich en su libro sobre salud y enfermedad, el aspecto más elevado es de la conciencia humana, es lograr esa armonía entre salud y enfermedad. ¿Y cuál es esa armonía? No es que estemos medio enfermos y medio sanos, sino que logremos comprender el significado de cada enfermedad. Y aquí vamos a esbozarlo de alguna manera, no vamos a entrar por completo al análisis total de la corporalidad humana como una anatomía del alma, porque eso sería otro curso, sino que vamos a abordarlo desde una perspectiva lingüística. Es decir, vamos a analizar cada letra, la Aleph, la Shin, que representa la cabeza, y la Tab, que representa la boca, por citar las dos primeras que vamos a analizar. No es por la disposición que encontramos aquí, ojo, a lo mejor coincide la Shin, que está en la cabeza, pero no va a ser esta la disposición. ¿Con base en qué vamos a analizar las letras en relación con sus correlativos en el cuerpo? Con base en la descripción que hace el Sefer Yetzirah. Por eso no falten, porque para que puedan tener derecho a este libro, a la rifa de este libro, deben tener el 80% de las asistencias. Y solamente como dato, este libro cuesta más de 1,000 pesos. Así que aplíquense para que puedan tener ese libro, y además no hay casi en las librerías aquí en México. Pero bueno, después del comercial, el Sefer Yetzirah, si nosotros lo abrimos en el capítulo 4, empieza la descripción de las letras y nos dice, empieza con las 7 dobles y nos va a decir, bueno, en el primero no, porque nos explica otra cosa, pero cuando empieza a hablar de cada una de las 7 dobles, nos va a enseñar que, aquí está, en el capítulo 4, Mishnah 8, nos va a enseñar que hay una relación de las letras con el cuerpo. Dice, por poner un ejemplo, hizo a la letra Bet reinar sobre la sabiduría, ya nos está dando una virtud. Le ciñó una corona y combinó una con otra. Y con ellas formó, y ya viene la explicación cosmogónica y psicológica. Con ellas formó la luna en el universo, en el cosmos. El macrocosmos es la virtud, la sabiduría. Nos va a estar hablando en esos 3 niveles. Macrocosmos, reina la Bet sobre la sabiduría. Cosmos, crea la luna y el domingo en el año. Tiempo y espacio. Y el ojo derecho en el alma humana. Microcosmos. Así es como vamos a estar analizando. La Bet en relación con el ojo. No con el ojo derecho. No aquí como la tenemos, que está del lado derecho también, pero no en el ojo, sino a la altura más o menos como del brazo. No va a ser con base en el mapa del árbol de la vida.
El árbol de la vida después nos va a servir a partir de estas letras, de entender esto, si será otro curso posterior, para ver cómo al momento en que nosotros tenemos, por ejemplo, una afección, en mi caso, el ojo más ciego que tengo, según me acuerdo, es el derecho. Ah, bueno, pues ¿qué significa mi falta de visión en el ojo derecho? Ah, pues bueno, lo relaciono con la letra B. Y ya cuando vacío esto en el árbol de la vida, digo, la letra B es la conexión entre la céfira de Jochma con la céfira de Yesod. Y entonces entro a ver en mi mente qué es el significado de Yesod respecto de Jochma. Porque ahí tengo yo una problemática, pero no puedo leer mi árbol de la vida si primero no me leo, no me hago unos análisis de mi salud psicológica y espiritual que se dan a partir de mi salud física. Pero bueno, ya me desvié muchísimo. Entonces regresamos a este punto. La conexión que establece incluso el propio Sefer Yetzirah de macrocosmos, cosmos y microcosmos nos va a servir para transformarnos, pero sobre todo para leer nuestras afecciones, para leer cómo la composición corporal que tenemos nos viene a dar una significación. Cómo estas tres letras madre, tres cualidades psicológico-espirituales vienen a conformarnos en cuanto a nuestro estado de salud y cómo estas tres fuerzas que los antiguos llamaban fuego, aire y agua y que ahora nosotros llamamos protón, neutrón y electrón conforman la materia. La siguiente clase estaremos dando un salto de este aspecto al aspecto físico, biológico, químico, de cómo estamos conformados. Y vamos a ver cómo fuego, aire y agua se traducen en elementos químicos al interior de nuestra corporalidad. Y ahí vamos a analizar cómo en nuestras células están impresas las letras del alfabeto hebreo. Pero no solo eso, cómo en nuestras células está impreso el nombre Yud, He, Vav, He. ¿Dudas hasta este punto? ¿Preguntas? No, ¿Sugerencias, comentarios? ¿Qué les pareció la primera clase? muy interesante. Muy profunda. Sí, a lo mejor está un poco abstracta a veces, pero es que es la clase de introducción, ¿no? Y necesitamos algunos elementos que nos permitan entender con mayor puntualidad los temas subsecuentes. Ya cuando analicemos letra por letra, que eso empezará en la tercera clase, bueno, pues ya vamos a poder entender el significado de todo esto. Pero ahorita es para que vayamos teniendo como un pequeño bagaje, como unos cuantos elementos de base que nos servirán al momento de entrar en el análisis posterior. Entonces, dudas, preguntas. ¿No tienen dudas? O sea que yo les puedo preguntar de lo que acabamos de ver ahorita. Sí, yo tengo mucha inquietud sobre toda Ajá. esta enseñanza y cómo asimilarla y cómo ponerla en acción. Es ahorita mi inquietud más que las dudas. Ok, o sea, sería entender cómo esto pasaría a nuestro aspecto práctico. Ajá, exactamente. Así Ah, pues regresamos entonces a la explicación última. es.
Como les decía, la finalidad de entender el alfabeto hebreo desde esta perspectiva es que nosotros seamos capaces de identificar dos cosas de inicio. La primera, que todo lo que existe está conformada por estas tres letras madres que representan tres fuerzas. Representan, por un lado, la estructura molecular, la estructura de las partículas que conforman la materia, con las fuerzas que ya mencionamos de las partículas de protones, neutrones y electrones. Si quieren, regresamos un poco aquí a esta diapositiva para que sea más claro. Pero también esas mismas fuerzas, aunque lleven otro nombre, son las mismas. Debemos entender que protón, neutrón, electrón es lo mismo que Shin, Aleph, Mem, es lo mismo que fuego, aire y agua, y es lo mismo que les decía yo respecto a pensamientos mentales, pensamientos emocionales y pensamientos pasionales. O sea que cuando nosotros tenemos un desequilibrio en nuestros pensamientos mentales, generamos un desequilibrio en la carga energética de los protones, en primer lugar, que conforman nuestra corporalidad, y por eso nos enfermamos. En segundo lugar, generamos un desajuste en la carga energética cuando tenemos un desajuste en los pensamientos, por ejemplo, en los pensamientos emocionales, producimos un desajuste en la carga energética de los neutrones de los átomos que nos conforman. Y lo mismo con los pensamientos pasionales, con los electrones. ¿Qué implica esto? Cuando hay un desajuste en estas partículas que conforman el núcleo de un átomo, se transforma y por ende transforma la célula, y esa célula puede generar problemas, enfermedades en la corporalidad humana que después se van a traducir en grandes afecciones. Alguien, por ejemplo, que padezca de, algo que no tenga nada que ver con ninguna y ninguno de los presentes. Alguien que padezca problemas de cirrosis. Bueno, pues esos problemas de cirrosis fueron causados por estos desequilibrios, que son obviamente específicos. Aquí estoy hablando de manera general, el desequilibrio en los pensamientos mentales, así, genérico, pero ya con sus especificidades, entonces van a generar una afectación en el desajuste de estas tres partículas, protón, neutrón y electrón, y entonces esos desajustes se van a enraizar en un lugar en específico, dependiendo de dónde provenga el desajuste de estos tres centros energéticos. Una vez que nosotros sabemos entender que la enfermedad no es más que una señal del cuerpo para decirnos, hey, estás actuando negativamente, por eso tienes esta afección. Y sobre todo, por eso las cosas que vives al exterior de tu corporalidad, es decir, las situaciones en el trabajo, en la familia, en la calle, están configuradas de esta forma porque tú estás desajustando. En química, perdón, en física, el protón es la energía otorgante, es decir, la energía de polaridad positiva, la que da. El neutrón es la energía de estabilización y el electrón es la energía de carga negativa, la energía receptora. Cuando están armónicos, la tensión
entre estos tres elementos, entre estas tres partículas, produce algo positivo. Cuando se desajustan, genera consecuencias negativas o que pueden dañar al, a la composición de estas, de los átomos que conforman las células. ¿Cómo logramos ahora? ¿Cómo logramos reajustar estos elementos? Como se los decía hace un momento, a través de la práctica virtuosa, aunque parezca a lo mejor disco rayado, pero es la práctica virtuosa la que nos va a permitir reajustar eso que se ha descompuesto. Y una vez que reajustamos ahí, reajusta las partículas de los átomos que descompusieron el órgano en específico y se regresa al estado de armonía. No significa que las cosas que llamamos negativas desaparezcan. Simplemente ocuparon el lugar adecuado para generar esa armonía. Si no hay esa armonía, se traduce en enfermedad. Si hay armonía, se traduce en salud. No sé si con esto queda un poco más claro. Que sí me quedó claro, Omarcito, ya más bien inquietud y duda, cómo hacerlo funcionar, ¿no? Y pues ya. Muy bien. Ahora, eso lo vamos a ver ya en cada letra en particular. Ahorita lo que estamos haciendo es presentar un panorama general de cómo las letras transforman la realidad. ¿Y por qué la transforman? ¿Por qué, dice la ciencia, la mirada del espectador transforma el objeto observado? Porque está cargado el espectador con esas mismas fuerzas. Y no solo, como lo decía, porque en los átomos que nos conforman estén presentes, sino porque tenemos centros energéticos que se conectan con la carga de esas partículas elementales. Entonces, al conectarse, hay posibilidad de modificación. Pero ya en cada letra vamos a ver la parte práctica. Esta introducción es un poco teórica para sentar las bases, pero ya las siguientes dos sesiones podremos analizar con mayor detenimiento. ¿Alguna otra duda, pregunta? Entonces, como les decía, nos estaríamos viendo la próxima semana y ya en esa iniciamos las meditaciones que van a ir encaminadas a esta nueva forma de entender el alfabeto hebreo para leer nuestro cuerpo. Entonces, dudas, preguntas, sugerencias, pues muy bien. No, gracias, Omar. Gracias a ustedes y nos vemos el próximo domingo a las 8 de la mañana. Pasen un excelente inicio de semana. Hasta luego.